¿Ya se ve la pantalla? Sí, ya. Sí, ya sé. Bueno, pues ya comienzo, doctor. Sí, Ok. Continuando con lo que veíamos ayer en el tratamiento, pues un poquito más específico, porque ayer nada más veíamos el tratamiento base, que era el mismo de insuficiencia cardíaca, pero ahora enfocado un poquito más en la etiología de la miocarditis, pues podemos ver que podemos utilizar inmunosupresores. Es importante mencionar que algunos pacientes que vayan a ser tratados no van a mejorar, así como otros pacientes que no sean tratados tienen mejoría espontánea, o algunos que sean tratados con inmunosupresores intensos pues llegan a fallecer. Entre estos podemos utilizar la azatioprina, la ciclosporina o los corticoides. Aunque los datos actuales no apoyan su uso sistémico en el tratamiento de la enfermedad miocárdica aguda o crónica. Y este solo se administra porque en algunos casos se ha llegado a ver mejoría. Nos mencionan que hay casos aislados de mejoría extrema, pero solo se indica en pacientes graves, es decir, a partir de la clase 2B. En varios estudios también se ha visto la mejoría de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo en pacientes con miocarditis de tipo no infeccioso con el uso de prednisona, o también puede ser con prednisona y acetioprina, o prednisona, acetoprina y ciclosporina A. Y su uso solo aplica en caso de miocarditis refractaria al tratamiento inicial o miocarditis con insuficiencia cardíaca crónica. También encontramos los corticoides, pero las evidencias no apoyan su uso sistémico. Esto porque el tratamiento debe ser de acuerdo a su etiología y en función al tipo de inflamación. También están los esteroides, los cuales están contraindicados en el uso de los pacientes que sean diagnosticados con miocarditis de tipo viral en fase aguda. Y solo se va a recomendar en ciertos casos en los que se crea que se puede llegar a ver una mejoría con el uso de estos. También encontramos el tratamiento antiviral. Este va a estar reservado para los pacientes con diagnóstico de miocarditis de tipo infeccioso, más específico pues de tipo viral, en la biopsia endomiocárdica. También está el interferón alfa, el cual solo se utiliza en pacientes con diagnóstico de miocarditis viral por enterovirus. Y la hiperinmunoglobulina, en la cual solo el paciente con diagnóstico de miocarditis viral por citomegalovirus puede ser utilizado. Encontramos también la ciclofosfamida. Esta se da en pacientes con miocarditis por lupus y dice que hay mejoría clínica, así como aumenta la fracción de expulsión en el ventrículo izquierdo. Entonces, recordando un poquito lo que veíamos ayer del algoritmo del tratamiento, pues era que dependiendo los resultados del laboratorio que tuviéramos, como era la PCR y los anticuerpos, pues podíamos llegar a diagnosticar el tipo de miocarditis, ya fuera idiopática, autoinmune, viral, o viral y autoinmune, inflamatoria. Pero entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento específico? Pues para la miocarditis autoinmune vamos a utilizar inmunosupresores e inmunomoduladores. La miocarditis inflamatoria vamos a utilizar inmunosupresores e inmunomoduladores de igual manera. Y en la miocarditis viral, pues antivirales. Siempre pues utilizando el tratamiento base para cualquier tipo de miocarditis que llegamos a presentar. En cuanto a las complicaciones, pues las más comunes que se pueden llegar a ver es la insuficiencia cardíaca, un accidente cerebrovascular, las arritmias o incluso la muerte súbita, que era como lo mencionábamos anteriormente. En cuanto al pronóstico, la miocarditis aguda con función sistólica preservada va a gozar de un pronóstico excelente con una alta tasa de reversibilidad.
pero los que se relacionan con mayores tasas de muerte y trasplante cardíaco podrían llegar a ser la clase funcional, es decir, a partir de la 2B, la disfunción ventricular derecha, las presiones pulmonares elevadas, el síncope, la disminución de las presiones sistólica, diastólica y media, la elevación de la frecuencia cardíaca y el QRS prolongado. Además que la presencia de células gigantes o de infiltrado eosinofílico va a indicar pobres perspectivas para el pronóstico. Y pues por último el caso clínico. ¿El caso clínico, doctor, es corto o es largo? Es pues corto en realidad. Muy bien, déjame ver. A ver, preséntalo. Ujú. Es una paciente femenina de 38 años, caucásica y tabaquista activa de 20 paquetes por año. Tiene antecedente familiar de muerte súbita de su hermano a la edad de 35 años por causa no estudiada. Y la paciente ingresó al servicio de emergencias con una historia de una semana de evolución con dolor retroesternal, cuya intensidad al inicio fue de 2 de 10 y era fluctuante, por lo que no buscó atención médica, sino fue hasta que le da la consulta cuando se intensificó hasta 8 y este pues estuvo persistente. Además, el dolor inició en reposo, no se modificaba con cambios de posición ni con respiración, no presentaba radiación y no alivió con ibuprofeno ni con carbonato de calcio autoprescriptos. La paciente también dijo que acostumbraba a beber únicamente 2 cervezas los fines de semana e indicó que no consumía drogas ni había experimentado síntomas de infección respiratoria o gastrointestinal en la semana previa al inicio del dolor torácico. Durante el examen físico, la presión arterial estuvo en 110,80, la frecuencia cardíaca estuvo en 119 y la temperatura en 36,7 grados centígrados. También los ruidos cardíacos se auscultaron normofonéticos, regulares y sin soplos ni ruidos agregados. No presentaba ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular. Y los ruidos pulmonares se auscultaron igual normofonéticos, sin crepitos ni sibilancias. El examen abdominal y neurológico no tiene alteraciones, pero se hizo un ecocardiograma en el cual el resultado reportó una fracción de eyección del ventrículo izquierdo del 45%, el ventrículo izquierdo sin dilatación ni hipertrofia, con hipoquinesia anterior y medio apical y sin valvulopatías ni derrame pericárdico. Entonces, ¿cuál es el primer síntoma que presentó la paciente que podría indicar miocarditis? Adelante, doctor, por equipos. Empiecen a contestar en el chat. ¿Nadie? A ver, equipos. Dolor torácico. B. B. Dice A, mareos. Dolor torácico. Ok. Bueno, ya constaron que prácticamente casi todos los equipos. Dime, doctor, ¿cuál es la respuesta correcta? Es B, dolor torácico. Es el Dolor primer. torácico. Muy bien. Dolor torácico. Bien. La segunda pregunta, ¿cuáles son los tipos de presentación clínica de la miocarditis? A, dolor torácico que simula síndrome coronario. B, trastornos de la conducción y de ritmo. C, insuficiencia cardíaca aguda. Y D, insuficiencia cardíaca crónica. O E, todas las anteriores. Bien. Adelante, doctores. Empiecen a
Muy bien. Equipo rojo, negro, morado, ya contestó. Bien. ¿Respuesta, doctor? La respuesta es E, todas las anteriores. Como habíamos visto, pues te puede llegar a haber un dolor torácico, que era el que veíamos, y puede llegar a simular un síndrome coronario. También hay trastornos de la conducción y del ritmo. También mencionábamos que podía ser insuficiencia cardíaca aguda, así como insuficiencia cardíaca crónica. Bien, adelante. ¿Qué sigue? ¿Cuál es la etiología más común de la miocarditis? A, bacterias, B, virus, C, hongos o D, todas las anteriores. Ok. Bueno, vamos aquí. 5 equipos, 6, 7, 8. Ok, creo que son todos equipos. La respuesta es La respuesta es B, virus. Como habíamos virus. visto, es la más común, como podría ser Coxsackie, citomegalovirus, enterovirus, entre otros. Ok, Coxsackie es lo más frecuente. ¿Qué sigue? Y por último, ¿cuál es el gold estándar para el diagnóstico de miocarditis? A, anticuerpos, B, biometría hemática, C, electrocardiograma, D, biopsia endomicárdica o E, solo B y D. ¿Faltan equipos de contestar? Uno, dos, creo que son todos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien, equipo morado, rojo, café, carmesí, rosa, amarillo, azul, negro. Ok, respuesta, doctor. La respuesta es la biopsia endomiocárdica, aunque también se pueden llegar a ver alteraciones en el electrocardiograma y actualmente se estudian métodos de diagnóstico menos invasivos, como sería la tomografía, y tratan de desarrollar criterios de diagnóstico para la miocarditis mediante esta. Bien. ¿Qué Y más? pues eso sería todo, doctor. Bueno, entonces ahora yo le voy a preguntar a ustedes, doctores, en equipos. Definición de miocarditis, por favor. Definición de miocarditis. Equipos. Equipo azul, la respuesta no es correcta. Le falta a la respuesta equipo negro. El equipo amarillo también le falta. Le falta, le falta, la definición le falta un poco. Ok.
Inflamación focal o difusa del tejido miocárdico con signos de necrosis tisular y o degeneración de células miocárdicas adyacentes, pero no consecutiva isquemia miocárdica. Muy bien, así es. Y que puede afectar también el sistema de conducción, o que afecta también el sistema de conducción. Ok, la respuesta del equipo carmesí también tiene algo interesante, es inflamación del miocardio que reduce la capacidad de mover el corazón. Ok, si hay pérdida de función de la fracción de expulsión, relación de fibras musculares del corazón que alteran la conducción y pueden llevar a insuficiencia. También, pero la respuesta correcta es la inflamación focal o difusa del tejido miocárdico con signos de necrosis tisular también focal o difusa. Recuerden, deben tener inflamación focal o difusa del tejido miocárdico con signos de necrosis sin ser consecutiva a isquemia. Exacto, es una respuesta también correcta. O sea, el paciente tiene necrosis, como si tuviera tenido un infarto, pero la necrosis no está localizada en una cara, sino está localizada, está difusa en todo el corazón. Por eso el corazón pierde fuerza. Pero no es consecutiva a cardiopatía isquémica, o sea, isquemia miocárdica. Ok. ¿Cuáles son las causas de la miocarditis? Etiología de la miocarditis. A ver, doctores. Virus autoinmune. No exactamente, no, doctor. No, así no se dividen. ¿Cómo se dividen? Si se dan cuenta, conforme va pasando la clase, van ustedes tomando información y empiezan a tomar información y a veces la información no está integrada del todo. No quiere decir que la tengan equivocada, lo que pasa es que no la tienen integrada. ¿Sí? Entonces, cuando se hacen preguntas específicas, empezamos a integrar la información. Etiología de la miocarditis. Infecciosas y no infecciosas. Muy bien, perfecto. Infecciosas y no infecciosas. Bien. Ahora, dentro de las infecciosas, ¿cuáles son las causas de las infecciosas? Sí, ok, son virus, sí, pero esa es la más frecuente. Digamos, ¿cuáles son todas las que afectan, los microorganismos que afectan al miocardio? Virus, bacterias, hongos. ¿Los hongos también los afectan, doctores? Sí, doctor. ¿Sí? ¿Están seguros de eso? Virus, bacterias, protozoarios y hongos. Ok, por favor, para saber si los hongos también. Virus, bacterias, hongos. Faltan ahí los parásitos, doctores. Parásitos, teniéndose los protozoarios. Ok. Y dentro de las no infecciosas, ¿cuáles me pueden decir? No infecciosas. Autoinmune. Bien. ¿Qué otra? Autoinmune, ¿por qué causas? Toxinas. ¿Qué toxinas? Van llegando.
¿Qué otras causas puedo encontrar yo para que el paciente produzca miocarditis sin que fuera una virus, bacterias? Ok, sí me dicen autoinmune, toxina, pero ¿cuáles? 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 Muy bien. Por ejemplo, cocaína, sí, puede producir miocarditis. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Muy bien, alcohol, quimioterapia, ¿como cuál? Autoinmune por lupus, muy bien, ya, exacto. Por fármacos como anfetaminas. Ujú. ¿Qué otra cosa? Anticiclinas, que se utilizan para el cáncer. Células gigantes, autoinmunes, una descarga eléctrica, radiaciones, o sea, la radioterapia con cáncer de mama puede ocasionar también miocarditis, ¿sí? El CO, o sea, monóxido de carbono. ¿Ok? Entonces se dan cuenta, hay muchísimas causas que pueden causar miocarditis, no nada más los virus, sino también cuestiones físicas y químicas, agentes físicos, agentes químicos, ¿sí? Y también la autoinmunidad. Ok. ¿Cuáles serían los síntomas clínicos o los síntomas o el conjunto de síntomas que voy a ver yo en la miocarditis? Equipos. Síntomas, doctores. Síntoma de bajo gasto. Muy bien, ese es uno. ¿Qué otra cosa puedo encontrar? Alteración del ritmo, dolor external, fatiga, fiebre, síncope, ataque de estado general. Muy bien. Arenas frecuentes. Muy bien. Me han dicho síntomas aislados. Si yo junto todos esos síntomas, ¿qué es lo que me está diciendo mi paciente? En general, aparte del bajo gasto que ya me dijo su compañero. Ok, dice arritmias, insuficiencia cardíaca. Es correcto, insuficiencia cardíaca, pero le falta a la insuficiencia cardíaca un apellido. Y también a las arritmias también le falta un apellido. Terapia isquémica no. Muy bien, equipo azul. Insuficiencia cardíaca inexplicable. Inexplicable. También arritmias. ¿De qué tipo las arritmias? Arritmias ventriculares. Bien. Vean, la insuficiencia cardíaca, como ustedes dicen, es aguda, pero el apellido real que yo debo pensar inmediatamente es insuficiencia cardíaca inexplicable. Voy a poner un ejemplo, doctores. Llega un paciente con ustedes, tiene 35 años y tiene disnea, ¿sí? Injunción yugular, edemas, fatiga fácil. Tuvo gripa hace 2 semanas. Díganme, ¿esos signos de qué son? Ah, y le encuentro que tiene presión arterial de 160. ¿Esos síntomas de qué son? Disnea, edemas, injunción yugular. ¿Qué síntomas son? ¿A qué corresponden? No, no son bajo gasto. Es pericarditis. Insuficiencia cardíaca, muy bien, insuficiencia cardíaca. Son síntomas de insuficiencia cardíaca. La disnea es hipertensión capilar pulmonar,
el conjugular, los edemas son insuficiencia cardíaca derecha. El paciente tiene insuficiencia cardíaca global, aguda. La pregunta es, ya lo revisé yo, no encuentro que tenga problema de presión arterial, tampoco tiene problema de válvulas, tampoco el paciente tiene problemas de coronario, porque pues, le revisé. Ahora, dígame, ¿por qué un paciente de 35 años debe tener insuficiencia cardíaca? ¿No es eso raro? O sea, oye, ¿pero por qué? O sea, entonces ese paciente tiene una insuficiencia cardíaca inexplicable. No se explica por qué ese paciente puede tener insuficiencia cardíaca. ¿Ya entendieron el concepto? Sí, entonces ese paciente, el diagnóstico probable es miocarditis. O sea, ya sé que tiene insuficiencia cardíaca, pero la causa a la cual yo voy a ir a buscar, no le encuentro ninguna causa, y al no encontrar ninguna causa, lo primero que tengo que pensar es que tiene miocarditis. ¿De acuerdo? Y también, pues llega, le toma un electro y tiene muchísimas arritmias. Entonces, son arritmias inexplicables. ¿Por qué el paciente tiene arritmias? ¿Sí? La única pensamiento que puedo tener es que está el miocardio inflamado. ¿Sí? ¿Y por qué el paciente debe tener cardiopatía isquémica si tiene 30 años, 35 años? ¿Sí? Claro, no es una cosa imposible, pero no es una cosa, habitual, ¿sí? Entonces, cuando no es habitual, pues tienen que pensar en otra cosa. Bien, entonces ya dijimos que el cuadro clínico es insuficiencia cardíaca inexplicable, arritmias inexplicables y también alteraciones en la conducción, como bloqueo auriculoventricular. ¿Cómo hago el diagnóstico en estos pacientes? ¿Cómo hago el diagnóstico? ¿Mm? Un ecocardiograma. Muy bien, ¿qué me dice el ecocardiograma? ¿Ok? Llegan ustedes, a ver, piden el ecocardiograma. ¿Qué estoy pensando que voy a encontrar en el ecocardiograma? Recuerden que tienen que pensar todas las cosas. Cuando ustedes pidan cosas, tienen que pensar por qué las están pidiendo. Un electro, muy bien, le pido un electro. Un eco, ¿qué es la A? Aquí le piden biopsia endomiocárdica. No, pero no se le puede poner no se le puede hacer una biopsia endomiocárdica al paciente llegando. Anticuerpos anti qué. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer yo cuando sospecho un diagnóstico? Lo tengo que yo confirmar el diagnóstico, ¿sí? O tener suficiente documentación para reafirmar mi diagnóstico. Aunque no lo compruebe, lo tengo que reafirmar. Ok, ¿cómo yo reafirmo? ¿Cómo digo yo? Este paciente sí tiene probablemente miocarditis. Ok, muy bien. Sospecha de cuadro clínico y se le pide un eco para corroborar que hay una frecuencia, una baja fracción de expulsión del ventrículo izquierdo. ¿Correcto, doctor? Inmediatamente lo primero que tengo que ver es que si el paciente perdió fracción de expulsión. Y si pierde fracción de expulsión, entonces tengo una sospecha más fuerte. Y ya cuando tengo yo una pérdida de fracción de expulsión, ¿cuál es el siguiente paso que debo dar? ¿Qué estudio sigue? Porque no le puedo pedir una biopsia endomiocárdica inmediatamente, ¿sí? Si yo hago eso en urgencias me van a ver raro, para que una biopsia, ¿verdad? Resonancia magnética, muy bien. Una es resonancia magnética y la resonancia magnética tiene como objetivo valorar también la fracción de expulsión en forma correcta. Creo que es el estándar de oro la resonancia magnética para saber la fracción de expulsión. Pero ¿qué más? ¿Qué más? Tomografía computarizada, muy bien. Una tomografía computarizada, ¿sí? Electrocardiograma, donde veamos alteración del ritmo, donde veamos las zonas de necrosis, bien. ¿Ok? Acuérdense de poner los datos y decir qué encuentro ahí. ¿Y una gamografía no se les ocurriría? Gamografía con
¿Con qué? ¿Con qué la gamografía? ¿Nada más una gamografía? ¿Con talio, con tecnecio? Le voy a preguntar, doctor, ¿con qué le pidió la gamografía? Talio, tecnecio, indio, gadolinio, muy bien. Una tomografía con gadolinio. Y si el gadolinio, ¿sí? El gadolinio sale positivo, entonces yo puedo pensar que el paciente tiene ya miocarditis prácticamente sin lugar a dudas. Y en ese momento yo le empiezo el tratamiento. Pero ya se nos acabó el tiempo, doctores. Mañana continuamos con esto. Vamos a preguntar un poco más sobre este caso clínico y algunos datos para reafirmar la información. ¿Sí? Si no lo preguntamos, no se nos queda. ¿Ok? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Doctores? Entonces, con la resonancia también se puede evaluar la fracción de expulsión. También se puede Pero, escucho. entonces, ¿se preferiría hacer la resonancia en vez de un eco? ¿O No, se doctora. tiene que... A ver, dígame. ¿Qué equipo usted puede agarrarlo y lo puede mover hasta la cama del paciente? ¿Una resonancia granulotota o un eco? No, el eco, yo por eso había pensado en el eco. Entonces, no Bien, supe un eco. si Entonces, cuando lo que contestaron tenga a la de mano más resonancia. rápido es lo que hacemos normalmente. A ver, haga un eco al paciente, pues agarramos el aparato del eco, lo movemos, o habitualmente hay un eco en terapia intensiva, y ahí mismo le hacemos el eco. Veo que la frecuencia de expulsión está muy baja y quiero corroborarla, entonces ya le pido yo ¿sí? Una resonancia, ¿sí? Ok, y entonces, ahora, si ya veo que es muy evidente la baja de fracción de expulsión, no necesito llevarlo a la resonancia. Ujú. O sea, ya le pido directamente yo la gamografía. ¿Para qué pedir los estudios para corroborar exactamente lo mismo? ¿Sí? Entonces le pido una gamografía con gadolinio y me encuentro que está positiva, entonces digo, este paciente le da tratamiento. No responde, biopsia. Si responde, no le hago nada. ¿De acuerdo? Recuerden el algoritmo, revisen su algoritmo. Mañana lo revisamos, ¿ok? Entonces los veo mañana. Muchas gracias, doctor. Gracias, De nada, hasta doctor. luego. Hasta luego. Hasta mañana. Gracias. Gracias, Hasta doctor. Hasta mañana. mañana. Hasta mañana.